Ruido. ¿Jonathan escuchará ahora? Bueno, no sabemos. No tengo el celu de Jonathan para preguntarle. Si ustedes tienen, pregúntenle. Bueno, vamos a alargar hoy. Vieron que fuimos viendo, ahí estoy viendo si me contestó, fuimos viendo diferentes funciones dentro de lo que es el comité, dentro de lo que es una estrategia de financiamiento. Primero vimos todo lo que era el asesor, porque bueno, es como el principal dentro del sistema. Si falla el asesor, falla todo. El segundo que vimos fue el comité, que bueno, está relacionado con otras, pero que las funciones básicas del comité son las que vimos la otra vez. Y hoy vamos a ver el rol del coordinador, director, gerente, o sea, toma diferentes nombres según el tipo de institución de crédito que sea, o de organización de crédito, pero hace siempre referencia a quien coordina la estrategia, ¿sí? Vamos a ir a una presentación para que también después les quede. A ver si acá se ve, porque no veo nada. Esta. A ver. A ver. ¿Ahí la ven? Sí. Bien. Sí. No tiene diseño, nada. Esta fue rápida. Sin diseño. Las otras estaban más tuneadas. Ahora ya no se tunea nada, miren. Queda como queda. Bueno. Obvio. Se nota, viste, que va cansando la cuarentena, te va cansando. Bueno, vamos entonces, los voy a silenciar, justamente para que no haya ruido ambiente. Pero si quieren preguntar algo, ustedes se pueden desilenciar. Y además de eso, podrían preguntarlo por el chat, ¿sí? Bien. Largamos entonces. Coordinación de la estrategia de créditos hace referencia a la persona, que lentitud, a la persona que lleva adelante la coordinación del espacio. Esperen que no pasa. Como les digo, está lento hoy. Ahí está. Adquiere diferentes nombres según la organización que sea. En algunos lados le dicen el coordinador, en otros lados le dicen el director, en otros lados le dicen el gerente del banquito, o el gerente de la estrategia, organizador, digamos, hay diferentes nombres para quien coordina la estrategia en particular, pero sabemos a quién hace referencia, ¿no? A quien tiene la función de coordinar todo el sistema. El director, decimos, yo le voy a decir director porque me gusta más decirle director o coordinador, pero a veces como hay otros cargos dentro de la organización que es de directores, a veces hay que dar, de coordinadores, perdón, el rol de director como que no se choca con otros nombres, por eso me gusta a mí así, pero es indistinto, digamos. Va a ser siempre como un engranaje entre la comisión directiva, los asesores, y el director, ¿no? El director es el que está en rojo, es el engranaje que permite que funcionen en esos otros dos espacios. Va a comunicar a los asesores los objetivos de la comisión directiva y retroalimenta a esta con información, lo que los asesores plantean. Es un rol como central, porque tiene que mantener contenta a la comisión directiva, pero también tiene que mantener una coordinación y un buen ánimo en el equipo de asesores o de coordinación, o de administración, digamos, con todos los equipos va a tener relación. No puede haber un director ausente. No digo ausente en el sentido de que esté todo el día ahí, sino que no tenga conocimiento de las partes de la organización o de cómo guiarlos para llegar a los objetivos que se propuso. Más que la presencia en sí, es en realidad el conocimiento y el seguimiento de esto, ¿no? No puede estar arriba de la gente asfixiándolo, pero tiene que estar enterado de las distintas cosas y tener como confianza en los equipos. Y el equipo también tiene que tener confianza en el director o coordinador. Bueno, ¿cuál es el propósito general de ese rol? Bueno, es planificar, organizar, dirigir, coordinar, las cosas típicas de un director, y dar seguimiento a las diversas actividades, operaciones y recursos, en especial el equipo humano que está involucrado, o sea, en especial el grupo de trabajo, porque sabemos que en términos de las organizaciones de microcrédito, lo más importante es el equipo que trabaja ahí, ¿sí?
para lograr que la operatoria se consolide y se expanda, tenga escala e impacte positivamente en los resultados operativos y financieros de la organización. O sea, fíjense que tiene incumbencia en todo, ¿sí? Obviamente que no va a ser todo, pero tiene incumbencia en cómo funciona. Cuando funciona bien o funciona mal, siempre tiene responsabilidad ese director de cómo se han llevado adelante las estrategias. Bien, ¿cuáles son los puntos específicos que lleva adelante un director, ¿no? Y acá como que los abrí un poquito en base a la experiencia, en base a manuales de procedimiento, no manuales, sino perfiles de puesto de otras organizaciones, tomé un poco de cada cosa y redacté acá algunas que son las esenciales. El primero, lograr una mayor profundización y escala de la operatoria con resultados de impacto y lograr alto reconocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que el director es quien da como el ok de la estrategia, ¿sí? Consolida la estrategia que se pensó en relación a cómo se lleva adelante la operatoria de crédito, y esa operatoria debería tender siempre a tener una mayor escala y ser más profunda en relación a cómo encara en cada uno de los barrios, en cada uno de los lugares a donde decidió operar, las estrategias de crédito. Eso te va a permitir un buen impacto en los emprendimientos, pero también en la colocación de créditos, ¿sí? No colocar por colocar, digamos, no decimos, hablamos de un banco social o características de un banco social, o sea que no va a colocar créditos a mansalva sin saber o sin importar lo que pasa, sino que tiene que lograr un impacto en aquellos que reciben el crédito. ¿Cómo se logra impacto en aquellos que reciben el crédito? En realidad pensando productos adecuados o servicios financieros adecuados para esa población. Y por otro, necesita que la organización tenga un buen reconocimiento en la sociedad, porque una organización que tiene mala prensa es una organización típica para que no le paguen, ¿sí? Cuando no tiene buena prensa, cuando tuvo malas repercusiones en los territorios, es muy probable que se caiga el tema de los pagos. Lo segundo, bueno, lograr que la operatoria tenga el impacto esperado, y esto está vinculado a lo que se propuso la organización en sí, no el impacto que logra en el emprendedor, ¿sí? Sino el impacto que la organización decidió para su propia operatoria. Porque uno cuando lanza con una estrategia de financiamiento, no es que dice, bueno, vamos a ver cuántos créditos podemos dar. No es tenés que ponerte un objetivo. Bueno, quiero llegar en este barrio a X cantidad de emprendedores, quiero llegar a este barrio, lo digo con base a un conocimiento específico, no largarme a ver cuánto doy, ¿sí? El tercero, posibilitar el desarrollo y satisfacción del equipo que trabaja en la organización, teniendo presente el esquema de desempeño, y en este punto, lo primero que hay que hacer es establecer roles y funciones del equipo, ¿sí? No es que voy cambiando los roles y funciones de acuerdo a cómo me parece, sino que hay que establecer un organigrama, en ese organigrama hay roles y funciones, y las personas que están ahí, es muy importante que todos tengan un muy buen clima de trabajo, que trabajemos tranquilos, con un buen clima, con confianza, pero tenés que saber cuáles son tus roles y funciones, ¿sí? Y hay que cumplirlos. Entonces decimos, todos tienen que tener mayores posibilidades de desarrollo y de satisfacción, pero tienen que cumplir con lo que está pautado que cumplan, ¿sí? El cuarto, preparar o actualizar el plan de negocios y planes anuales de la organización en concordancia con el plan y las estrategias de la misma organización, y esto es, siempre que pensamos en un proyecto, presentarlo a la CONAMI, o cuando presentás un proyecto para tener financiamiento, siempre hay un plan de negocios, ¿no? Le podemos llamar de otra manera si queremos, ¿no? Un proyecto presentado al ministerio. Bueno, ahí hay que, el responsable último es el director, digamos, ¿no? Te lo puede escribir otro, pero vos tenés que dar el ok de eso. En general conviene que lo escriba el propio director, pero si fuera que deriva algunas cosas, o sea, no puede haber un tercero escribiéndome el plan, porque no conoce cuáles son las estrategias. O si lo hace, tiene que estar muy cerca de esa dirección para que le puedas dar las pautas de qué cosas tiene que escribir. Eso sí es posible, pero no te lo puede coordinar un tercero, porque vos sabés a dónde querés llegar y sabés lo que quiere la comisión directiva.
5, implementar las estrategias institucionales relacionadas a la cartera de crédito, así como de supervisar las actividades de captación, mantenimiento y aumento de la colocación de créditos, procurando obtener el menor riesgo posible. ¿Qué significa eso? Significa que el tema de captación es la incorporación de nuevos tomadores de crédito. El tema de supervisar es conocer cómo se dieron los créditos. Mantenimiento es que se mantengan en el sistema, las personas que necesitan el crédito que puedan seguir haciéndolo. Y por supuesto, aumentar la colocación de créditos te permite llegar a esa escala que va a permitir que los costos operativos bajen, ¿sí? Esto es responsabilidad final del director. Para eso hay que pensar estrategias. O sea, no sale por suerte, ¿sí? No sale porque soy una persona de mucha suerte o porque soy una persona muy conocida en un lugar. Sale si me planteo una estrategia. Y esa estrategia tiene que estar planeada con el equipo de trabajo. ¿No? Tampoco es una cuestión dirigida por el director, sino que tenemos que estar de acuerdo a qué queremos llegar, ¿sí? Sexto, diseñar, revisar o proponer modificaciones al plan de incentivos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas de cartera y de riesgo, y para esto se deben usar proyecciones. Bueno, acá, me detengo acá un ratito, ¿sí? Porque es un tema polémico. Los incentivos significa la forma en que se promueve que cada uno de los que lleva adelante su tarea pueda tener tenga motivación para hacerlo. Más allá de que cumplimos con nuestro trabajo, también hay una estrategia de colocación de créditos que en general se le asigna al asesor. ¿Por qué decimos esto? Decimos que el asesor es quien finalmente va a colocar los créditos a aquellos que definimos como la población objetivo para hacerlo, ¿no? Aquellos a quienes nos dirigimos. Entonces, se podría utilizar un mecanismo que es el mecanismo de los incentivos, o decir que le pagamos por colocación. Ahora no me sale, hay otro nombre que me lo olvidé. Le pagamos productividad, podríamos decir también, como hacemos en una fábrica, ¿sí? Como que hay distintos mecanismos. Bueno, si quiero utilizar ese mecanismo, que para mí es un mecanismo que está bueno, ¿sí? Está bueno siempre que no te largue a un sistema de competencia, ¿no? Que puedas nivelar el trabajo en grupo y la proyección individual, a mí me parece que está bueno eso, pero hay que trabajar para tener eso, ¿sí? No es que, no es como haríamos en un banco, que llegamos a la rentabilidad que necesitamos, entonces en ese momento todos tienen un premio, ¿sí? Ese es un sistema. En este sistema, en general, está dirigido especialmente a los asesores, porque son quienes están mucho más tiempo en la calle para esa colocación y trabajan muchas más horas, ¿sí? Pero no se hace, como lo haríamos en una empresa tradicional, con los objetivos puestos en la gerencia o en la dirección, sino que los objetivos se los pone el propio asesor, ¿sí? Y con esos objetivos que se puso cada asesor, miramos si efectivamente se logra la estrategia organizacional, que era llegar a una cantidad X de crédito, ¿sí? Por eso se trabaja en forma de equipo. Después yo les voy a mostrar una proyección, que en el Banco Social se usó una parecida, la saqué de un manual de créditos, así que dice otros nombres, porque no tenía la que usamos en el Banco Social en ese momento, pero es muy parecida porque en general son similares. La 7, capacitar y asesorar permanentemente a los analistas de crédito sobre las políticas, procedimientos y límites crediticios. También el director es responsable de mantener activa la capacitación de los equipos. El asesor de crédito por sobre todo, pero también a todas las otras áreas. Si existiera un coordinador de asesores de crédito, que en general es una figura muy buena, que es la que yo recomiendo que exista, se va a hacer en conjunto esa capacitación. Si no existiera, la tiene que procurar el director, ¿no? 8, formular y proponer a la comisión directiva acciones que conlleven al cumplimiento de los objetivos y valores institucionales. O sea, en algún punto también le tiene que acercar realidad a la comisión directiva, porque la comisión directiva puede tener muchas buenas intenciones, pero quizás esté alejado de lo que pasa en el territorio, y es el director el que acerca esa información.
9, coordinar el comité de crédito. No existe un director que no esté sentado en el comité, ¿sí? Tiene que estar sentado en el comité coordinando ese momento. No puede estar haciendo otras cosas, ¿sí? También, no les digo que se quede 10 horas, dura 10 horas el comité, que se quede 10 horas sentado ahí, pero tiene que dar la entrada al comité, efectuar alguna parte del comité de crédito, cerrar el comité de crédito con el equipo y demás. No puede estar alejado de ese sistema. Y por último, una de las otras, hay muchas otras que podría abrir, pero puse las más principales, realizar, diseñar y solicitar estudios de funcionamiento, funcionámelo puse, de la operatoria. Quise decir funcionamiento, no funcionámelo. Funcionamiento de la operatoria. ¿Qué sería esto? Que tiene que mirar cómo funciona todo. Para mirar eso, tiene que levantar datos, o los datos que se cargan en las bases, analizarlos, ¿sí? Tiene que haber informes de lo que está pasando. Si no, ¿cómo sabemos qué sucedió? ¿Sí? Ya sé que va a haber un informe de mora, que va a haber... Esos informes están, pero también hay otras cosas que mirar. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si el crédito que le estoy otorgando a un emprendedor les está sirviendo? Bueno, podría mirar cuál era su activo en el primer crédito y cuál es su activo ahora, ¿sí? Podría mirar cuál es su venta, podría mirar un montón de cosas que además de la mora me pueden indicar que estoy acompañando o no a ese grupo de emprendedor, ¿sí? También puedo preguntarle a los emprendedores, o sea, hacer estudios preguntándole a los emprendedores cómo están, cómo se sienten con el banco, ¿sí? Todas esas cosas son responsabilidad de implementar del director, no los tiene que hacer en primera persona, pero tiene que procurar que eso suceda. ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a abrir un poquito. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? No sé de dónde era. Acá. ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta acá? Los voy mirando. ¿Sí? ¿No hay dudas acá con respecto a esto? ¿Jonah? ¿Nada? Ahí hay una pregunta o algo en el chat. No, perfecto. Bueno, bien. Bueno, vamos entonces ahora a una parte un poquito más de detalle sobre el tema este que les decía que era un poquito más sensible, ¿no? Espérenme, si esto pasa. Bien, vamos a pensar entonces en las proyecciones. Ya empieza la parte del curso en donde tenemos que usar más los instrumentos, ¿sí? El primer instrumento que vamos a considerar son las proyecciones individuales de los asesores, ¿sí? Si lo quiero utilizar. Si uno lo quisiera utilizar, esta es un esquema de proyección que es interesante. ¿Para qué sirven las proyecciones? Si yo tengo un grupo de asesores experimentados, cada vez que presento un proyecto, podría contar con la información que esos asesores me preguntan. Johnny, ¿levantaste la mano? Sí, no, porque primeramente, porque es la primera vez para mí, para esto, para este servicio que acabo de conocer. Recién me engancho, estoy hace 10 minutos queriéndome enganchar. Sí. Y recién me engancho. Perdón, soy medio ignorante en el tema, pero más o menos sigo la conversa, pero nada, recién me sumo. Estamos hablando del coordinador del Banco Social. ¿Cuál es el rol del coordinador? Correcto. ¿Sí? O del director, o del gerente, como le quieran llamar. En cada lugar le van a llamar de forma distinta. Yo fui planteando que eso es. Las proyecciones está vinculado a uno de los puntos que les conté recién, que era que podríamos, en realidad para mí siempre hay que usar las proyecciones, aunque no pienses en incentivos para los asesores. O sea, y la proyección, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir conocer cuál es mi posibilidad de colocación. O sea, cada asesor va ahí a planificar su trabajo. En la proyección va a planificar su trabajo. Va a decir a cuántos créditos va. Sabe a dónde va. ¿Vamos? Bueno, ahí sigo entonces. Correcto, pues te digo, no puede ser, porque recién me engancho, esta es una plataforma nueva, pido perdón para los que ya estuvieron desde antes. Estuve varado 30 días en otra provincia donde yo no conocía, o sea que ténganme un poquito de paciencia. No hay problema. Después igual podés mirar por YouTube los anteriores. No, sí, ya lo vi, pero digamos, esto para mí es todo nuevo, loco. Cuando vos entrás, tenés que activarle el audio. Eso es lo que te pasó hoy. Bueno, recién, porque entré como 3, 4 veces, salí hasta que entré, me puse el auricular y le enganché. Y enganchaste. Así que perdón a toda la clase por haber
no problem. Ya estoy acá en juego. Siempre hay una primera vez para todo. Por eso. Bueno. Gracias, Vane. De nada. Silencio, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones? Las proyecciones en realidad es la planificación del trabajo del asesor. En todo hay que usar proyecciones, no solo en la tarea del asesor, ¿sí? Uno tiene que planificar su trabajo. Bueno, una forma de empezar a planificar el trabajo, para ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, es en realidad pedirle al asesor que cuánto cree que va a poder atender en relación a sus días de trabajo y sus horarios de trabajo. Entonces, planteo una planificación X. Las proyecciones nos ayudan a planificar el trabajo y evaluar el desempeño. También te permite, o sea, le permite al director que cada uno pueda evaluarse a sí mismo, según lo que dijo que iba a hacer y lo que logró hacer. En el comienzo las proyecciones contestan a la pregunta ¿qué hay que hacer y cuándo? A medida que avanzamos, vamos a preguntarnos, ¿hay alguna diferencia entre lo que proyecté y lo que hice? Eso sería entre la proyección y el desempeño. Si existe alguna diferencia, vamos a preguntarnos, ¿por qué hay una diferencia entre lo que proyecté y lo que hice? O la proyección y el desempeño. Y finalmente evaluar y determinar qué debemos hacer para evaluar los resultados, para llegar a los resultados proyectados, ¿no? Entonces, si uno presentó un crédito, por ejemplo, a la CONAMI, como ejemplo general, que como que en Argentina es uno de los lugares a donde más proyectos se presenta y viene el financiamiento, y dije, voy a colocar 8.000 créditos, y tendría que rendir en diciembre. Si en diciembre me entero que no coloqué los 8.000, tengo que hacerlo en el último mes para lograr aquello que prometí. Sin embargo, si yo tengo una proyección mensual, mensualmente me doy cuenta cómo voy con esa proyección que hice en el proyecto para rendir. Eso es en relación a un proyecto específico, ¿sí? Pero en realidad, para todo es necesario tener un orden en el trabajo, si no uno trabaja caóticamente, ¿sí? O sea, no tiene como rumbo, ¿hacia dónde voy? ¿A cuánto quiero llegar? ¿Vamos bien o vamos mal? Y no sé, si no me proyecté nada, ¿sí? Entonces después, las decisiones van a, o las opiniones van a variar según el estado de ánimo de quien nos evalúen, ¿sí? Sin embargo, con números o con cuestiones de desempeño, uno puede presentar sus resultados, de acuerdo a lo que se planificó. Les voy a mostrar un modelo de proyección. Ustedes siguen viendo, creo que tengo que dejar de compartir, aguárdenme un minutito, y compartirles la otra pantalla. Ahora nos estamos viendo nosotros, ¿no? Bien. Vamos a compartir otra pantalla que es un Excel. No es esta la que les quiero compartir, así que voy a dejar de compartir otra vez y voy a compartir otra. Aquí estamos. No, volví a la misma, ¿no? Todo puede fallar, todo puede fallar. A ver. Aguárdenme un minutito. Che, no está la que les quiero compartir. A ver. Tiene que ser un Excel. Pues lo quise poner en un PowerPoint, pero no lo logré. Así que el PowerPoint es como... creo que es este. ¿Lo ven? ¿Sí? Se está quedando sin tiempo. Cuando nos quedamos sin tiempo, podemos volver a entrar, pero es posible que lleguemos, ¿sí? Miren, en el Banco Social se utilizó una similar. Acá dice clientes porque tiene otra estrategia, es un manual de instituciones de microfinanzas como con otra lógica. Pero fíjense, acá abajo llegan a ver las solapas. Aquí. ¿Sí? La primera dice proyección de asesores, la segunda dice desempeño de asesores, la tercera dice evaluación de asesores, que es la diferencia entre proyección y desempeño. Y luego dice equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque miramos en general lo que pasó con todos los asesores, no con uno. En la proyección de asesores tenemos
asesor de crédito 1, asesor de crédito 2, asesor de crédito 3, asesor de crédito 4, bueno, en este caso esta institución tenía solo 3 asesores. Que este asesor proyectó, en este caso, que iba a entregar en enero 15 créditos solidarios, que eso iba a generar o a vincular a 50 emprendedores, y la cantidad promedio de clientes por grupo solidario iba a ser de 3, ¿sí? Fíjense que son todas las proyecciones que va haciendo el asesor. En febrero iba a hacer 15 grupos solidarios, en marzo 16, en abril 18, y así sucesivamente cada uno de los asesores. Luego miramos el desempeño. Cuando pasa el tiempo, eso se hace antes de la operatoria, al fin de la operatoria, o cada mes, voy mirando cómo sucedió. Por ejemplo, este primer asesor que se había comprometido a 15 grupos solidarios, pero acá había 50 tomadores de crédito y 3 emprendedores en promedio por grupo solidario. Bueno, logró los 15 grupos solidarios, pero 46 personas en vez de 50 vinculadas, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente sobre las proyecciones. Luego puedo mirar la evaluación. La evaluación me plantea si cumplió el 100% o no lo cumplió, ¿sí? En este caso cumplió el 100%, en esto cumplió el 91%, ¿sí? Esto me da la diferencia entre lo que me comprometí a hacer y lo que hice realmente. ¿Está? Cuando planteo en términos de equipo, voy a poner las proyecciones, el desempeño y la evaluación, y en un punto la evaluación plantea que si la evaluación da menos de 100, el equipo no alcanzó las metas. Si la evaluación da igual a 100, el equipo alcanzó las metas. Si la evaluación da más de 100, el equipo superó las metas. ¿Esto qué significa? Que hacemos una evaluación de todos los asesores en general. ¿Por qué? Porque puede ser que uno no llegó a la meta, pero el otro la superó. Por lo tanto, en ese mes llegamos a la meta propuesta por la organización, ¿sí? Por eso les digo que hay una combinación entre lo individual y lo grupal, porque si solo lo hiciéramos por lo grupal, lo que vamos a hacer es llevar a la competencia entre asesores, ¿sí? Esta proyección, más allá que la podemos usar para los incentivos, también es necesario usarla para presentar un proyecto. Si no, ¿en qué se basa un director para decir que va a llegar a tal número de créditos? Si no le preguntó a nadie y nunca fue a la calle, nunca visitó a un emprendedor, por lo menos en términos de crédito. ¿Cómo sabe a cuántos pueden llegar? Entonces, esto que les digo es como muy importante de respetar el rol del asesor. Por eso el rol del asesor es clave. Si no tenemos confianza en quiénes son los asesores, no puede funcionar bien el banco. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahí ya estamos con esta información. Estoy tratando de hacerlas más cortas, dándole como lo central de cada uno, así no nos lleva tanto tiempo y podemos ver cada rol y función en particular. ¿Hay alguna pregunta, duda, algo que no hayan comprendido? ¿Algo que quieran que lo repitamos otra vez? ¿No? Bueno. Obviamente los directores depende de las organizaciones que son. Si es una municipalidad, en general ese cargo viene asociado con una cuestión de decisión más política, ¿sí? Pero cuando hablamos de organizaciones, el director o quien lleva adelante la gestión, a veces sale de la votación de sus integrantes, digamos, ¿no? Por eso también es importante ver las capacidades que tiene que tener ese director. Esa capacidad tiene que estar vinculada a cómo se relaciona con los otros, pero también el saber técnico. De todos modos, el saber técnico se aprende, no es el problema. Lo que no se aprende es a tener buen trato, tener como, o se aprende, pero después de muchos años, digamos. Lo más importante es poder tener a alguien que coordine el espacio, que tenga una calidad humana, ¿sí? Lo demás, lo técnico se aprende. Tardaremos más, tardaremos menos, pero las cosas esas se van a aprender. Lo que no se logra es los que tienen como un tinte más autoritario, o quienes llevan adelante las actividades solamente de una manera, desde su pensamiento. Bueno, en el Banco Social va a funcionar mal esto. O ser alguien que no impone, imponer en el buen sentido, digo, un ámbito de respeto, digamos, ¿no?
Y por otro lado, hay que hacer exigible el rol y la función de cada uno. Eso sí, no podemos confundir una cosa con la otra. Tiene que poder coordinar para que las cosas salgan, pero hacerlo con un formato que permita que las personas se sientan libres de decir lo que les pasa y sienten y puedan cumplir. Por el otro lado, también es función del director separar a las personas que no logran los objetivos dentro de la organización. Porque acá hay manejo de fondos. Entonces, la ejecución del manejo de fondos es algo serio. Compromete patrimonialmente al director. Él podría, con su propio patrimonio, tener que responder por lo que se malversó, por lo que no utilizó. Por lo tanto, si no tenemos confianza en alguien del equipo, o si alguien del equipo no logra ponerse al pie con lo que hay que hacer, hay que desvincularlo. No hay otra opción. No podemos andar probando acá. Porque cuando funciona mal, compromete patrimonialmente al director. ¿Sí? Así que es un rol de responsabilidad que implica como tener miradas hacia distintos espacios y ámbitos. Bueno, hoy fue cortito, pero fue como profundo. Patricia se escapó. No vino. No sabía igual, no sabía que tocaba esto, porque no se lo dije a nadie, así que la vamos a perdonar. Bueno, ¿seguro no tienen preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces, ya cortamos, yo les mando el link por los grupos, ¿sí? Vieron que por los grupos mando, y el que está muchos están en los grupos, y Silvina, que le manda a todos los otros, porque no tenemos grupo ahí con Silvi, les mando a ella y les mando para que vuelvan a mirarlo, o lo miren los compañeros que no pudieron. ¿Estamos? Bueno, buen fin de semana, no salgan, quédense en su casa.